Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para nuestra pastora Carmen Elena Díaz, para el grupo de pastores que integran el equipo, los servidores, líderes, congregación. Dios les bendiga grandemente, dándole gracias al Señor primeramente sobre todas las cosas por esta nueva oportunidad de poder hacer llegar una palabra a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y esta noche me gustaría este, hacerles llegar lo que ha puesto el Señor en mi corazón. El tema tratado es detén el temor y solo cree. Me gustaría primeramente orar y poner esto delante del Espíritu Santo para que sea Él obrando. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, venimos ante tu presencia, humillándonos ante tus pies primeramente, pidiendo perdón por nuestras ofensas, Señor, por nuestros pecados ocultos, por nuestras fallas, Señor, por nuestras malas actitudes. Los ponemos delante de ti, Padre de la Gloria, y que seas tú obrando, Señor, que seas tú sanando, que seas tú restaurando nuestras vidas para mantener, Señor, el camino en Cristo, Señor, ser imitadores de nuestro amado Señor Jesús. Y que seas tú, Espíritu Santo, obrando en cada uno de nuestros corazones, que seas tú hablando, que seas tú trayendo revelación a nuestras vidas. Te damos las gracias y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Que seas tú entronándote en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, mostrando, Señor, tu grandeza, tu maravilla, tu bondad, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos que nos laves y nos limpies con la sangre del Cordero y que nos revistas en todo momento con la armadura de Dios Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sé tú hablando, Señor, esta noche, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te pido que hagas tu voluntad, Padre de la Gloria, que sea con tu fuerza, que sea, Señor, en tu tiempo maravilloso, en tu bondad, Señor, tu paz, tu misericordia siempre prevalecen, porque eres el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios de promesa, el Dios de pacto. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, amada iglesia, el tema, como ya le mencioné, está titulado Detén el temor y solo cree. Me gustaría desarrollar los conceptos del temor, ¿verdad? El temor lo podemos denominar como el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso en nuestras vidas. Y también podemos hablar del temor de Dios. Es el miedo reverencial y respetuoso que un cristiano debe a Dios. El temor de Dios, ¿verdad? Es importante que sepamos, es uno de los dones del Espíritu Santo, poderoso. Gracias, Señor. Y la palabra cree. Considerar o juzgar a una persona de determinada manera. Lo creo muy inteligente, puede decir, ¿verdad? Y el significado bíblico, tener fe en que Dios vive, que es activo y está muy interesado en cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Como dice en su palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Gracias, Señor, por tu palabra. Déjame decirte, amada iglesia, que si el diablo, que el Señor lo reprenda, te ha estado amenazando, te ha estado atormentando con problemas, y si ha estado tratando de asustarte, de que tengas temor de la vida, de la perseverancia que tienes y lo que hagan de corazón, con una situación aparentemente que pueda uno tener desastrosa, que lo considera uno así, cuando no tenemos el conocimiento del Señor. Déjame decirte, amada iglesia, que hoy el Espíritu Santo te tiene una palabra para ti.
desde lo más profundo del corazón, estemos atentos a lo que el Señor quiere decir. Y el Señor en estos tiempos nos dice en su palabra, no temas, solo cree. No temas y cree lo que Dios dice sobre esa situación. Cada uno de nosotros vivimos ciertas situaciones, ¿verdad? Circunstancias, problemas. Y la palabra dice, no temas y cree en la palabra de Dios. Y la palabra rema de esta noche, basada en el título que les di, está en Marcos 9:23. La palabra dice así, leo el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto, esto me indica que es confiar en aquel que todo lo puede, en aquel que tiene misericordia de su pueblo. Es descansar y creer en su palabra y someterse a ella. ¿Cómo? Obedeciendo, cumpliendo sus mandamientos, sus decretos, sus preceptos, sus estatutos, sus normas y principios. Por eso le decimos al Señor que tengas misericordia de nosotros y que nos permita experimentar que al que cree todo le es posible, que lo vivamos en espíritu y verdad. Déjame decirte, iglesia, que los manuscritos más antiguos omiten la palabra creer y mantienen la frase si puedes. Es como una pregunta, una exclamación por parte de Jesús. El asunto no era la falta de poder, sino la falta de fe del Padre, aunque Jesús sanaba frecuentemente sin tomar en cuenta la fe del sanado. Aquí se escoge enfatizar el poder de la fe. Jesús sanó multitudes, pero muchos, si no la mayoría, no creían en Él. Aunque eran sanados, no creían en el Señor. Como dice en la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétamos y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. La iglesia, en lugar de preocuparte por los malos reportes, no temas y cree que la bendición que es tuya en Cristo Jesús te hará triunfar sobre los problemas, sobre las situaciones que podamos estar viviendo. Porque el Dios que te respalda, esa bendición no solo te ama, Él es amor y el amor nunca fallará. Nunca va a fallar, el amor de Dios nunca falla en nuestras vidas, Él siempre está presente. En la vida secular y espiritual siempre nos estaremos enfrentando a situaciones complicadas, luchas, batallas, y muchas veces no entendemos por qué pasa. Eso es muy serio e importante, donde habrá miedo y temor, pero cuando filtramos todo esto y utilizamos la espada, la palabra de Dios, se derriba todo argumento y toda opresión en nuestras vidas. Y es de allí que el Señor nos da la victoria necesaria, porque es la voluntad del Señor que se hace. Sí, si puedes creerlo, hacerlo. Y si quieres que tu fe funcione, debes hacerlo, porque el temor y la fe son opuestos. Es imposible tener ambos al mismo tiempo. El temor tolerado es una fe contaminada. Por lo tanto, para caminar en fe que vence al mundo, debes deshacerte del temor, como está en su palabra en 1 Juan 5:4. Jesús dejó muy claro en Marcos 5, ¿verdad? En Marcos 5, el versículo 23 dice que cuando él estaba ministrando a Jairo, recuerdan la historia de Jairo, ¿verdad? Y su hija. ¿Cómo puedes recordar si las leí, si, cómo podemos recordar, ¿verdad? Porque si la hemos leído, ahí nos relata, ¿verdad? Que Jairo había acudido a Jesús para pedirle que curara a su hija moribunda. Él se había arrojado a los pies de Jesús y había hecho una declaración de fe. Dijo, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Él tenía fe en Jesús.
Jesús le respondió a su fe. Y aunque las multitudes lo presionaban, comenzaron a caminar con Jairo hacia su casa. Sin embargo, antes de llegar al destino, había una mujer, ¿verdad?, con el problema de flujo de sangre. Se abrió paso entre la multitud e irrumpió en el camino y ella tocó a Jesús por fe y recibió su sanidad. Y Jesús se detuvo unos instantes para escuchar su historia. Al final de esa historia, resultó que esa mujer realmente hablaba mucho. Ella le contó cómo había estado enferma durante 12 años, cómo había ido al médico tras médico y en lugar de mejorar, solo empeoraba. Y como toda la terrible experiencia la había devastado financieramente, cuando finalizó, Jesús la ministró y le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad, como está escrito en Marcos, versículo 34. Y mientras él aún hablaba con ella, alguien vino corriendo a hablarle a Jairo, quien todavía estaba allí parado esperando, y le dio las peores noticias que podía esperar. Tu hija ha muerto, le dijeron. Y alguien dice: ¿para qué molestas más al maestro? Antes de que Jairo pudiera responder, Jesús respondió por él y le dijo: no temas, solo cree, le dijo Jesús. En el relato de Lucas, en el capítulo 8, Jesús dijo: no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. El Señor nos está hablando aún en estos tiempos que debemos creer en todo, buscarlo a Él en espíritu y verdad, orarle, poner nuestras cargas, nuestras situaciones en sus manos. Nota que Jesús no dijo: si estás asustado, lo comprendo, pero trata de no temer, hijo. No. Le habló sin rodeo, sin titubeo, como si estuviera dándole una orden. Le dijo: detén el temor, solo cree y tu hija será sanada. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Jairo? Le obedeció a Jesús. Él nos está mandando que obedezcamos a su palabra. En lugar de reaccionar como muchos cristianos hoy en día y decir: detener el miedo. ¿Me estás tomando el pelo? Acabas de decirme que mi hija está muerta. Pero Jairo se quedó callado y se mantuvo fiel a su fe. Y con toda seguridad su hija resucitó. El Señor la resucitó. Jairo ni siquiera había nacido de nuevo en ese momento. Él no tenía la ventaja que tenemos nosotros como creyentes del nuevo pacto. Él solo conoció a Jesús en su ministerio terrenal. Nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor y Redentor resucitado. Lo conocemos como aquel que se convirtió en nuestro sustituto, quien tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo, como dice la palabra en Hebreos 2, 9, versículos 14, 15. Y le leo en el nombre del Padre y del Hijo, a causa de la muerte que sufrió Dios en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte, para que el bien de todos, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte, toda su vida, habían estado sometidos a esclavitud. Somos libres para siempre cuando creemos en lo que el Señor nos está hablando. El miedo a la muerte es el temor al maestro, ya sea directa o indirectamente, es la fuente de todo temor. Entonces, cuando Jesús conquistó la muerte por nosotros, nos libró del temor para siempre, amada iglesia. Cuando probó la muerte en nuestro lugar, nos libró de que tuviéramos que probarla. Si conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no tendrás ninguna sensación de muerte cuando tu espíritu abandone tu cuerpo y se vaya al cielo. Cuando estemos delante de Él, frente a su presencia, no tendrás la sensación de angustia que tienen hoy en día los incrédulos, los que no aceptan y no quieren buscar la presencia del Señor. Es importante discernir lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos ministra, lo que el Señor nos revela. Esa es la actitud que los creyentes tienen
en estas situaciones. Entonces es importante estar apercibido esto. Realmente es así como todos nosotros los cristianos deberíamos ser. No debemos tener miedo de nada. No porque tengamos alguna mala experiencia extra, sino porque sabemos que la muerte ha sido derrotada. Jesús la ha conquistado totalmente de una vez por todas. Debemos creer. El diablo no tiene poder de mantenernos a nosotros atados al temor de muerte o cualquier otra cosa. Jesús lo despojó de eso en el poder de la cruz. Nos libró del miedo. ¿Cuándo? Como dice en Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Poderoso, gloria al Señor. Por eso, por ese gran motivo, no puedes temer, no podemos temer. Jesús lidió con el Espíritu Maestro detrás de cada clase de temor en el Calvario. Aseguró nuestra liberación de la maldad de sus secuaces que quieren venir a atemorizar al pueblo de Cristo. Pero es allí que Jesús compró tu paz para que, sin importar lo que suceda en esta vida, puedas entregarle a Jesús cada preocupación, poner una sonrisa en tu rostro y seguir adelante en victoria, de victoria en victoria, de gloria en gloria. No estoy diciendo que simplemente puedes manejar el miedo o que puedas controlarlo de una manera. Esto lo hace la gente del mundo, los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Controlan el temor de la misma manera que un vaquero de rodeo lidia con el miedo de lastimarse en cada presentación, ¿verdad? Sin depender en absoluto de Dios, a pura fuerza de voluntad y por medio del entrenamiento natural, puede llegar a montarse en un toro furioso de 1000 kilos de peso sin siquiera preocuparse de que su cuerpo puede ser añicos, puede dañarse, puede llegar hasta la muerte. ¿No se supone que así sea para nosotros los creyentes? No se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice en 2 Timoteo 1:7. Nuestra mirada está puesta en el Señor, creer en lo que Él nos habla, en su palabra, lo que nos dice en su palabra, en sus escrituras. Debemos, por lo tanto, negarnos a darle al temor cualquier lugar en nuestras vidas con el objetivo de poder vivir libre de todo miedo. El amor es la clave para vivir libre del temor. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechando el poder del amor, como está escrito en 1 Juan capítulo 4, versículos 10, 13, 16 y 18, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Dios y Dios en Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en él, en el amor de Dios. Estos versículos revelan la clave para vivir sin temor, ¿verdad? Lo logras al desarrollar fe en el amor. Cuando estudiamos y meditamos lo que dice la palabra del Señor sobre el amor y pasas tiempo en compañía del amor hasta que no solo sabes que Dios es amor, sino que realmente crees que Él te ama, que Él nos ama. Cuando caminas en este tipo de revelación, ¿verdad? No tienes ningún tipo de motivo para temer.
Solo confía en que Dios está a tu lado y por lo tanto nada puede vencerte. Además, porque Dios siempre va a estar ahí apoyándote, siempre te va a dar la seguridad y te va a bendecir, nos va a bendecir. Y es importante poder practicar y compartir el amor que Él nos da con otras personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Así puedes cerrarle la puerta al diablo en cualquier situación si mantienes la fe y te mantienes en el amor de Dios. Poderoso. La palabra en Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Muchos dirán en medio de las luchas y situaciones, pero hermano, hermana, lo he intentado varias veces, me he esforzado para caminar en el amor con las personas en mi vida y algunos de ellos ni siquiera me responden. No importa, amada iglesia, si responden o no. Eso no es nuestra incumbencia. Nuestra responsabilidad es de seguir demostrando por fe el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en tu corazón, que ha derramado en nuestros corazones, como dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Es necesario que el amor lo continúes expresando como el Señor nos está demandando. Nuestra responsabilidad es amarlos a propósito todo el tiempo y practicar el amor en cada oportunidad que tengamos. Para eso el Señor nos está preparando. Para eso el Señor nos está dando herramientas y estrategias. Y déjame decirte, para bien o para mal, cualquier cosa que practiques se volverá automática. Según los estudios, se descubre por experiencia que si practicas la ira, por ejemplo, la vas a desarrollar a un punto que te vas a enojar por todo. No permitas que la ira controle tu vida. Por el contrario, si practicas el amor, te desarrollarás hasta el punto en que el amor se hará cargo del resto. El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y obrando en la vida de las personas que nosotros estamos amándole. Por eso la palabra dice, ama al prójimo como a ti mismo. Es importante, ¿verdad?, caminar todo el tiempo buscando oportunidades para bendecir a las personas y ser amable con ellas. No porque sientas ciertas emociones o porque hayan sido buenos contigo, sino porque se ha vuelto automático para ti caminar en la clase de amor de Dios. Poderoso el amor de Dios, como prevalece en nuestras vidas, así, obrando. Dios nos está sembrando, Dios nos está alimentando de su amor en todo momento a través de su palabra, a través de su presencia. Y que sea el Señor rebosando su presencia en nuestras vidas, en todo momento. Esa es una manera poderosa de vivir cuando haces del amor tu estilo de vida, del amor de Dios. Puedes triunfar en cualquier situación por la fe. La palabra dice que por la fe, que la fe obra por el amor y ha vencido el mundo, gloria a Dios. Como dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Se trata del amor. Esto quiere decir que nadie que se haga en la carne, incluido todo tipo de ceremonias religiosas, hace la diferencia en la relación personal con Dios. La fe que salva demuestra su carácter auténtico mediante obras de amor. Amada iglesia, el Señor nos manda a que caminemos con fe, con amor, que caminemos a paso de vencedores, que descansemos en su presencia y que lo busquemos en todo momento en espíritu y verdad. Conéctate con el Espíritu Santo, discernamos a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios nos va a dar las herramientas. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. En medio de cualquier
situación, caminemos en la presencia del Señor, buscando que Él vaya siempre dirigiendo y guiándonos a través de su Santo Espíritu. Amada Iglesia, Dios les bendiga.